Iniciamos grabación. Muy bien, ahora sí. Bien, minimizamos esto y ahora sí. Vamos al telón. Uy, no salió. Pero sí, un segundito, voy a escapar y voy a volver al telón. Uy, ya no salen. Y recién había salido. A veces cuando pasa esto. A ver. Ya, no quiere salir. Bueno, técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva. ¿Ya? Por enésima vez voy a tratar de que se vea. Entonces voy a minimizar. Vamos a ir acá. Sara Lisset también. Y voy a compartir de nuevo el escritorio y vamos a ver, ojalá que ahora sí se vea. Ya, ahí estamos. Ahora sí salió bien. Ya, las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva. Primero que nada, todas las otras técnicas que hemos visto anterior a esta son técnicas pasivas. Esta técnica, que no es propia del área muscular, es una técnica pasiva asistida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos que nuestro paciente esté consciente, que nuestro paciente nos ayude y que pueda entender, ¿cierto?, las órdenes que le vamos a dar. Entonces necesitamos que este paciente también entienda los protocolos de facilitación neuromuscular o FNP. ¿Ya? También a modo de introducción les cuento que las técnicas de facilitación no se realizan solas, también se realizan en el área deportiva y también son la base para otras técnicas, ¿cierto? Que no las vamos a ver en este minuto propiamente tal, solamente vamos a ver el fundamento de las técnicas de facilitación neuromuscular y que son más del área de neuro, ¿ya? Bien, ¿cómo se define el FNP? El FNP es una técnica de cinesioterapia, en este caso es pasiva asistida, ¿ya? Es relativamente, más que pasiva asistida, es pasiva asistida y también tiene ciertos periodos dependiendo de cuál yo ocupe, ¿cierto? También logra ser activa. Por lo tanto, es un enfoque de un tipo de ejercicios que tiene un protocolo y que está asociado a los movimientos naturales, normales, dentro de ciertos patrones de movimiento que se producen en el cuerpo humano. ¿Qué es lo que ocupa? Ocupa información propioceptiva, es decir, de mi sensación, de los segmentos de mi cuerpo en el espacio, cutánea, porque requiero que en este caso, ¿cierto?, el tratante o la persona que la está haciendo me realice un estímulo externo y como me tiene que dar una orden, también utiliza información auditiva. ¿Para qué hacemos esto? ¿Cuál es el objetivo principal de la FNP? Es poder mejorar respuestas neuromotrices que nos permitan tener una mejor rehabilitación, ¿cierto?, dentro de nuestras patologías o lesiones. ¿En qué se basa la FNP? Se basa principalmente en las técnicas que fueron descritas por un caballero apellido Sherrington, ¿cierto? Que él fue el primero en describir dos términos que vamos a ocupar ahora todo el rato, que son las técnicas o los conceptos de facilitación y conceptos de inhibición, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero tratando de poder entender estas bases, ¿ya? Normalmente, cuando se produce un estímulo, vamos a ir aquí al monito, ¿cierto? Un estímulo exteroceptivo, es decir, que venga desde el ambiente, se producen dos tipos de respuesta o de estímulo, dos cosas importantes. Una que se produce a través de los nervios aferentes, es decir, que vienen de afuera y que van hacia la médula espinal, porque esto se produce a través de un reflejo. Y finalmente también una respuesta a través de un nervio eferente que eh, que nos permite dar una respuesta, sea refleja o sea voluntaria. Entonces, tenemos un estímulo que es aferente,
que se consigna, que se integra a nivel medular, que también tiene la capacidad de subir al sistema nervioso central. Recuerden que esto es muy rápido. También puede subir en ese sistema nervioso central, baja, y esta respuesta, ¿cierto? El cuerpo la transmite, la codifica y integra finalmente como una respuesta que finalmente nosotros lo vamos a ver como una respuesta de tipo muscular, ¿ya? Esto se produce a través del tracto córtico-espinal y producto de estos receptores que se encuentran en los músculos, receptores que se encuentran en la piel, producen una descarga, ¿ya?, de un número limitado de neuronas motoras, que son generalmente específicas, y estas neuronas motoras, ¿cierto?, también producen una irradiación que se llama, que es como una adición a algunas motoras o neuromotoras que están circundantes, para también generar una respuesta que sea mucho más específica. Cuando tenemos un impulso facilitador, este impulso se caracteriza porque produce un reclutamiento y descarga de neuronas motoras adicionales, es decir, aparte de las neuronas que yo requiero, que son específicas, estas van a producir una sumación, que se llama, o una irradiación hacia todas las motoneuronas circundantes para producir una respuesta que sea mucho más eficiente. El resultado final de la facilitación es que se produce una excitabilidad de las neuronas motoras, generando una respuesta, ¿cierto?, acorde al estímulo externo. El impulso inhibidor, se ocupan estos dos para las técnicas. Una nos sirve para estimular y la otra nos sirve para inhibir o para relajar. El impulso inhibidor, que también puede ser aferente o eferente, hace que las neuronas o motoneuronas que se encuentran en la periferia o circundantes, perdón, abandonen la zona de la descarga, se alejen del margen de la adición, ¿cierto? Es decir, en vez de sumar las que necesito y más las que están alrededor, no se produce, ¿cierto? Y la acción de las neuronas principales se ve disminuida, ¿ya? Siendo esto o produciendo esto una respuesta disminuida o se produce un punto cero de respuesta dependiendo, ¿cierto?, del factor de estimulación externa. Entonces, la facilitación estimula la función de los músculos, sobre todo de los músculos que se pongan débiles o hipotónicos, vamos a llamarlos nosotros los músculos básicos porque los reconocemos como que son aquellos que se debilitan, mientras que la inhibición estimula la función de la relajación de los músculos, disminuyendo la espasticidad muscular. Como nosotros no trabajamos con el concepto de espasticidad porque es neurológico, vamos a hablar, ¿cierto?, de la contractura o espasmo muscular. Entonces tenemos estímulos que nos ayudan a aumentar la respuesta, generando una acción excitatoria, y tenemos un estímulo de inhibición que lo que produce es la relajación de músculos que se encuentren en espasmo mantenido o en una contracción muy grande. Si voy muy rápido, me avisan. Voy a tratar de hacerlo lentito para que lo vayamos entendiendo, ¿ya? El Sherrington, entonces, dentro de sus estudios, consideró que dentro de todos los impulsos facilitadores o inhibidores que llegan a nuestro cuerpo, facilitadores, ¿cierto?, o inhibidores, desde los receptores, encontró desde afuera, ¿cierto?, dijo que las más intensas se producen sobre las neuronas motoras alfa, ¿ya? Y se transmiten a través de receptores de estiramiento específico, ¿ya? Es decir, vienen de afuera, es decir, a través de un sistema aferente, a través de receptores de estiramiento, y van a generar una influencia
importantísima en las neuronas motoras alfa. Entonces, lo que nosotros hacemos con estas técnicas es modificar la información que está llegando a los receptores periféricos, ¿ya? Y ya dijimos que los receptores que son más susceptibles a ser, ¿cierto?, estimulados son los receptores de estiramiento. Ahora, la descarga de la motoneurona alfa, esta que se encuentra, ¿cierto?, dentro del vientre muscular, la motoneurona alfa se encuentra dentro del vientre, se descarga o se estimula a través de un conducto aferente, es decir, de afuera hacia adentro, ¿ya? Y es capaz de contactar a neuronas, ¿cierto?, estimuladoras, que lo que hacen es aumentar el tono y la fuerza de contracción voluntaria, ¿ok? Es decir, la motoneurona alfa tiene que ver directamente con la contracción muscular, el nivel de contracción, ¿ya? Se facilita por estímulos aferentes, es decir, por estímulos que vienen desde fuera, ¿ya? Y a través de estos impulsos contactan a las neuronas que se estimulan, ojo, es decir, se facilitan, generando un aumento del tono y de la fuerza. Ahora, ¿qué es lo que veo yo? Un aumento de la contracción voluntaria de la musculatura. Ahora, los impulsos aferentes, es decir, la estimulación que viene desde afuera, también es capaz de producir una inhibición de las neuronas de motoneuronas o de neuronas motoras. Pero esta vez la inhibición está a cargo de las motoneuronas gamma, ¿ya? Estas neuronas no se excitan, más bien inhiben, por lo tanto son neuronas inhibitorias. Y ellas están encargadas de producir la relajación de la musculatura, permitiendo que el músculo, la fascia y todo lo que está alrededor se estire. Entonces, tenemos una descarga que va al vientre del músculo a través de receptores externos, ¿cierto? Que van a dar a la motoneurona alfa y que su función principal es facilitar o estimular. ¿Qué es lo que estimulan? El tono y la contracción. Y tenemos unas motoneuronas que se llaman motoneuronas gamma, cuya función principal es producir la inhibición, ¿ya? Entonces se pueden contactar ambas. ¿Qué es lo que ocurre normalmente cuando se produce una contracción de un músculo? Hay un control de la estimulación que se hace en la musculatura y también en los músculos que se encuentran antagonistas. Entonces se producen en los músculos agonistas y en los músculos también antagonistas. ¿Cómo ocurre esto? Cuando se transmite un estímulo hacia la motoneurona alfa, que es esta que ustedes están observando acá a través de una fibra alfa, ¿cierto? Este estímulo tiene dos opciones: subir al sistema nervioso central y también producir un estímulo reflejo, ¿ya? Este estímulo reflejo, la fibra alfa va a generar una contracción en el músculo, ¿cierto? El músculo se está contrayendo porque eso es lo que hace, estimula y contrae. Pero este tono, ¿cierto?, para que no se aumente y no sea patológico, de manera refleja, inmediatamente va a producir un estímulo sobre la fibra o motoneurona gamma que va a generar, ¿cierto?, a nivel de receptores de estiramiento, relajación de esta musculatura que se está contrayendo. ¿Hasta dónde? Hasta que se produce un equilibrio, un punto medio. Por lo tanto, cada vez que nosotros generamos un movimiento, se genera la contracción específica y básica que requiero para el movimiento que que en ese minuto estoy, ¿cierto?, forzando o que estoy pidiendo, que estoy estimulando, pero que es controlado, ¿ya? A su vez, este estímulo que recibió la motoneurona alfa se va también hacia la estimulación de los músculos antagonistas, vamos a ir para allá. Entonces va a generar también una relajación, ¿cierto?, en los músculos que
no están trabajando, entre comillas, pero que tienen que relajarse para que este músculo que se está activando y se está estimulando logre una contracción que sea controlada, moderada, ¿ya? Entonces, siempre que transmita la corteza desde la corteza motora a nivel desde el punto de vista aferente, ¿cierto? Un estímulo a las motoneuronas alfa, las motoneuronas gamma también reciben este estímulo de manera simultánea. Se produce una contracción simultánea de las fibras extrafusales que están fuera, ¿cierto?, del vientre y las intrafusales que están dentro del vientre. Las extrafusales van a ir siendo estimuladas por las motoneuronas gamma, mientras que las intrafusales van siendo activadas por las motoneuronas alfa. Esto evita, ¿cierto?, que la longitud del músculo no se acorte tanto por la contracción. ¿Por qué? Porque hay un estímulo de estiramiento, un estímulo de inhibición que es igual o proporcional al estímulo, ¿cierto?, que se está produciendo por la fibra alfa. Bien. Entonces, perdón, al revés. La motoneurona alfa inerva todas las fibras musculares extrafusales, es decir, que se encuentran dentro de la musculatura, ¿cierto? Estas se encuentran las fibras de transmisión, ¿cierto?, de esta estímulo, se encuentran en el asta anterior de la médula. Intervienen en la contracción muscular y su función principal es la mantención del tono muscular, ¿ya? Las gamma van a inervar, las fibras musculares intrafusales. Disculpen, chiquillos, pero acá yo les dije al revés. Las extrafusales, entonces, motoneurona alfa, y las intrafusales, motoneurona gamma. Bien. Las intrafusales se encuentran en el uso muscular, ¿ya? No se encuentran en el músculo o en el vientre o en la fibra, sino que específicamente en el uso muscular. Y su función es detectar los cambios de longitud de las fibras del músculo y de la tensión que le imponen a la unión músculo-tendínea. Estas se encuentran en las raíces anteriores de los nervios espinales, inervan las fibras musculares intrafusales de los usos neuromusculares y controlan el tono muscular. Entonces, mientras una facilita el tono, las otras controlan el tono muscular. Todo lo que conversamos anteriormente está basado en los principios de estiramiento, lo que implica dos tipos de receptores. Los usos neuromusculares, que ya dijimos que estaban a cargo de ver cuánto se estira o se elonga una fibra, y los órganos tendinosos de Golgi. Los usos neuromusculares, entonces, su función principal es detectar los cambios de longitud, ¿cierto? Y obviamente estos cambios de longitud tienen que ver, ¿cierto?, con un estímulo, ya dijimos, aferente, que tiene que ver con un estímulo externo. Los órganos tendinosos de Golgi detectan los cambios de tensión de las fibras musculares, es decir, los cambios de contractibilidad que puede tener la musculatura, ¿ya? Entonces, usos neuromusculares, cambios de longitud, órganos de Golgi detectan los niveles de contractibilidad o de contracción de un músculo. A eso se refiere con la tensión. ¿Qué pasa cuando nosotros producimos un estiramiento en un músculo o en un grupo muscular? El estiramiento genera inmediatamente un aumento de la frecuencia de los impulsos que se transmiten a la médula espinal desde quién era el encargado de la longitud,
desde el uso neuromuscular. Este es el que se encarga de transmitir esa información. A su vez, después que transmite y que recibe esta información, va a producir un aumento de la frecuencia de los impulsos nerviosos motores que regresan a ese mismo musculito que se está estirando, resistiéndose de algún modo de forma refleja al estiramiento, ¿ya? Ahora, la resistencia, ¿hasta cuándo se produce? Hasta que logro el punto cero de control, ¿ya? Es decir, el estiramiento se produce hasta que yo obtengo un punto de equilibrio. Cuando estamos frente a una contracción mantenida o excesiva, es decir, se contrae el músculo, pero se contrae muy intensamente, la activación ya no es del uso neuromuscular, sino que es de los órganos tendíneos de Golgi. Este receptor va a generar impulsos que van a ir a la médula espinal. El efecto de estos impulsos va a ser inhibir los impulsos motores que están de más, por decirlo de alguna forma, que regresan al músculo, generando que estos se relajen. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tanto el uso como el aparato de Golgi, ¿cierto? Perdón, los órganos tendinosos de Golgi, su función principal es generar un equilibrio entre el estiramiento y la contracción del sistema musculoesquelético básico, que nosotros reconocemos como músculo, tendón, puntos de inserción, ¿ya? Existen dos fenómenos importantes, hay varios más que describe Sherrington, pero nosotros nos vamos a quedar con estos dos básicos, vamos igual a ver los otros, pero estos son los más importantes, que explican de alguna forma, ¿cierto?, la capacidad de facilitación o inhibición neuromuscular. Tenemos la inhibición autógena y la inhibición recíproca. Ambos son reflejos, fenómenos que se producen de manera inmediata en el grupo muscular, ¿cierto?, o en el segmento cuando yo estoy haciendo algún tipo de ejercicio. ¿De qué se trata la inhibición autógena? Como bien dice la palabra autógena, todo ocurre en el mismo músculo. ¿Ok? Es decir, la inhibición autógena son estímulos de inhibición que se generan en la motoneurona alfa. Recuerden que las motoneuronas alfa tienen que ver con la tensión del músculo, ¿cierto? Y van a producir una relajación final cuando el estiramiento dura un periodo de tiempo más allá de lo que debiese producirse. Se produce una señal inhibitoria de los órganos tendíneos de Golgi y acabando por anular los impulsos de excitación, causando la relajación de la musculatura. Entonces, la inhibición autógena a través de un estímulo externo, es decir, aferente de un músculo que se encuentra, ¿cierto?, en tensión o extendido en este caso, actúa sobre las motoneuronas alfa del mismo músculo, ¿cierto?, causando la relajación cuando el estiramiento dura mucho tiempo. Y produce las señales inhibitorias, ¿cierto?, a través de los órganos tendíneos de Golgi, que finalmente acaban por anular la excitación del músculo, generando la relajación del mismo. Entonces, vamos a tener acá un estímulo externo, que van a ir, ¿cierto?, a provocar a un músculo X. Cuando se produce esto, ¿cierto?, vamos a tener fibras aferentes que se van a ir, va a llegar el estímulo de tensión, ¿cierto?, e inmediatamente va a ir a los órganos tendíneos de Golgi.
Esto va a viajar a través de vía aferente, ¿cierto? Hasta el asta anterior de la médula, generando en el mismo músculo, ¿cierto? Una inhibición de la motoneurona alfa por contracción refleja. Es decir, se produce una tensión excesiva, inmediatamente se va a producir una estimulación de la motoneurona alfa generando una contracción refleja. Inmediatamente con respecto a aquello, ¿cierto? Aparte de estimular por vía, ¿cierto? La motoneurona alfa, inmediatamente se va a generar por vías aferentes, ¿cierto? Una relajación a través de las fibras aferentes de la motoneurona gamma, del mismo músculo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produce el control de la tensión externa, ¿cierto? Generada por el estímulo. Entonces, el órgano tendinio de Golgi entra la información, se va a la asta externa, inmediatamente produce dos estímulos. Estos dos estímulos, uno genera la contracción y el otro genera la relajación del mismo músculo. A esto se le llama inhibición autógena. La inhibición recíproca, que se genera asociada a la inhibición autógena, no es que se genere una y no se genere la otra, ¿cierto? El mismo estímulo que está generando una contracción a nivel del músculo va al aparato de Golgi, ¿cierto? Entra hasta el asta, pum, ¿cierto? Se va hasta el asta anterior, va a generar acá un estímulo por motoneurona gamma de contracción y vamos a generar también un estímulo a la motoneurona gamma para que se relaje y va también a producir un estímulo hacia los músculos antagonistas a través de la motoneurona gamma, generando relajación de los músculos que antagonizan con la acción del músculo que se está estimulando, ¿ya? A esto le llamamos inhibición recíproca. Esto que acabo de contarles es la base de la FNP. ¿Ok? Entonces, la inhibición autógena se produce el estímulo externo, va al órgano de Golgi, Golgi, ¿cierto? Produce un estímulo que va a estar hasta anterior y va a generar dos respuestas. Una de mantención de la contracción a través de motoneurona alfa y una inhibición de ella a través de motoneurona gamma. ¿Hasta cuándo se produce? Hasta que logramos el punto cero o el punto de equilibrio, de moderación y de control de la contracción, o si no se produciría una contracción eterna, o lo que nosotros llamamos el espasmo muscular, ¿ya? Es decir, cuando esto deja de funcionar en equilibrio, el músculo entra en espasmo, ¿ya? Cuando el músculo, esto no se soluciona, hablamos de que se producen contracturas. Inmediatamente a esto, que es la inhibición autógena, a través también del asta anterior o ventral, se va a producir otro estímulo, pero que va a los músculos antagonistas. Este estímulo, ¿cierto? A través de una vía eferente, ¿cierto? Motoneurona gamma, va a generar una relajación por inhibición de la musculatura que antagoniza la acción del músculo que yo estoy estimulando desde el ambiente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros usamos las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva, lo que estamos haciendo, finalmente, es jugar con estos dos procesos o con estos dos reflejos, con estos dos conceptos, ¿cierto?, neurofisiológicos, que es la inhibición recíproca y la inhibición autógena. Algunas cositas que tenemos que nosotros que tratar de entender para poder saber cómo funciona esto, ¿ya? Generalmente cuando se produce una descarga, es decir, cuando yo estoy estimulando y provocando el sistema a través de una función, porque yo quiero que el ambiente necesita que yo dé una respuesta, ¿cierto? Lo primero que se produce es una prolongación del efecto de un estímulo, ¿cierto? Aunque el estímulo cese, es decir, aunque ya no esté el estímulo, mi sistema,
¿cierto? Requiere que este estímulo se mantenga en el tiempo. Si la fuerza y la duración del estímulo aumenta, es decir, o se mantiene, la postdescarga también se va a mantener. Si yo tengo una contracción mantenida, ¿cierto? La sensación de aumento de fuerza que se produzca después de la descarga va a ser mucho mayor si se mantiene un estímulo tipo contracción estática mantenida, es decir, a través de una contracción isométrica. Es decir, las contracciones isométricas mantenidas logran irradiar y sumar motoneuronas, generando luego, ¿cierto?, que el movimiento que se realice, que es isotónico, o la sensación de fuerza, ¿cierto?, al realizar la función es mayor. Sumación temporal. La sumación temporal se refiere a una suma, como dice la palabra, ¿cierto?, de varios estímulos que tal vez no son lo suficientemente fuertes, pero que si lo hago por un periodo de tiempo, finalmente logran provocar una excitación de las motoneuronas, ¿ya? Es decir, podemos tener un gran estímulo o podemos tener pequeños estímulos en el tiempo, breve, obviamente, que finalmente me van a generar unas respuestas. La sumación espacial, esa es sumación temporal en el tiempo. La sumación especial, si nosotros estimulamos diferentes segmentos en diferentes zonas del cuerpo, estas finalmente producen un efecto de sumación, consiguiendo finalmente una excitación, es decir, logramos una mejor función si logramos, ¿cierto?, la estimulación en vez de un solo músculo, sino que de un segmento completo. La irradiación. Cuando nosotros conversábamos de que había, por ejemplo, tengo 3 motoneuronas y les va a llegar un estímulo externo, ¿cierto? Llega el estímulo a la zona y estas lo que hacen es producir una irradiación, ¿ya? Que ocurre cuando todas las neuronas, motoneuronas que están en la periferia migran, adicionándose, ¿cierto?, para producir una respuesta más efectiva al estímulo que se está produciendo, ¿ya? A eso le llamamos irradiación y tiene directa relación con la facilitación. Entonces, también a la irradiación le vamos a llamar desbordamiento, es decir, no solamente queda aquí, sino que el estímulo, entre comillas, se desborda hacia la periferia. Y esto sucede cuando nosotros seguimos estimulando, ¿cierto? O cuando logramos que aumente la fuerza en un segmento, ¿cierto?, generando una respuesta de excitación. Cuando el fenómeno de irradiación, ¿ya? Cuando el fenómeno de irradiación genera todo lo contrario, es decir, que estas motoneuronas que estaban en la periferia, ¿cierto?, lo que hacen es irse de la zona del estímulo, es decir, no les interesa el trabajo, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?, se va a generar una inhibición del estímulo, ¿ya? Entonces tenemos una fuerza radiante que se produzca un desbordamiento, y este desbordamiento puede ser de sumación, ¿cierto?, o puede ser de resta de las motoneuronas a las cuales estoy estimulando. Si se suman, hablamos de facilitación, y si se restan, hablamos de inhibición. La inducción sucesiva, este es otro concepto y se refiere a que entre más yo trabaje con un músculo agonista, siempre va a producir por inducción una excitación de los músculos antagonistas. Por lo tanto, podemos trabajar
de antagonista a agonista o de agonista hacia antagonista. ¿Por qué? Porque a través de este concepto de inducción sucesiva, nosotros en realidad trabajamos grupos musculares, no trabajamos un solo músculo, sino que trabajamos el grupo, el segmento, ¿cierto? Completo. Inervación recíproca. ¿Se acuerdan que lo conversábamos un poco en columna? Apareció esto, la inervación recíproca. La inervación recíproca tiene que ver con la inhibición, ¿cierto? Recíproca, que tiene que ver con el control motor entre un agonista y un antagonista. ¿Ya? La contracción de estos músculos de los agonistas produce una inhibición inmediata y simultánea y de la misma intensidad de los antagonistas. Esto ocurre porque si no, nosotros no podríamos realizar movimientos que fuesen coordinados, equilibrados, moderados, ¿ya? En armonía. Muy bien. Todo lo que conversamos anteriormente, todo esto tiene que ver con bases neurofisiológicas del FNP, ¿ya? Lo más importante que ustedes tienen que entender es que nosotros no trabajamos con una sola musculatura, sino que trabajamos con un grupo muscular, con un segmento, y la estimulación es capaz de irradiarse, de desbordarse hacia otros elementos, ¿cierto? Porque el sistema neuromuscular funciona así, ¿ya? Es capaz de ir sumando por el tiempo del estímulo, por la cantidad de elementos, por el movimiento también, ¿cierto? Y porque es capaz de autocontrolarse. Muy bien. ¿Cuáles son los métodos o enfoques terapéuticos que ocupan la FNP? Bobat, Kabat, Bruston, Roth, Knott y Bost. ¿Ya? Estos que yo les acabo de nombrar son algunos, porque hay otros métodos y enfoques, ¿cierto?, que también se utilizan, pero estos son los más conocidos. Todos estos son para pacientes con algún problema de tipo neurológico, por eso que no lo vamos a ver y solamente vamos a ver el fundamento, que es lo que nos interesa a nosotros en este minuto. Entonces, siempre que nosotros hacemos una técnica de FNP, ¿cierto? Aplicamos una resistencia externa, ¿ya? La resistencia externa siempre va a estimular va a estimular el grupo muscular, ¿ya? La resistencia va a producir una contracción y una cocontracción o una inhibición, dependiendo, ¿cierto?, de lo que estemos trabajando. Va a producir un aprendizaje motor, porque es un estímulo externo, propioceptivo, exteroceptivo. Va a generar un control motor, es decir, el equilibrio coordinado de los movimientos. Y finalmente también produce un aumento de una capacidad física que es la fuerza. En el FNP usamos dos tipos de contracción muscular, ¿ya? La isotónica o la dinámica que implica movimiento y la isométrica o estática. Nosotros ya las reconocemos, esto es un breve repaso para que nos acordemos, ¿cierto? La concéntrica es cuando nosotros trabajamos con acortamiento del agonista y la excéntrica es cuando lo trabajamos a través del estiramiento con resistencia y tensión del agonista. La isometría es cuando se produce, ¿cierto? Una estabilización del movimiento. Es decir, el paciente lo quiere mover, pero hay una resistencia o fuerza externa que se lo impide, generando solamente la tensión del músculo sin el movimiento. Entonces, vamos a ocupar técnicas de contracción isotónica, tanto concéntrica como excéntrica, e isométrica, que tiene que ver con la estabilización. Entonces, cada vez que nosotros leamos que una de estas técnicas es estabilizar, o uno de los objetivos es estabilizar, entonces nosotros vamos a trabajar con técnicas de isometría. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos, fundamentos, ¿cierto? ¿Cuáles son es el piso de la FNP?
Primero, el paciente se hace consciente de su problema. Y eso es muy importante porque como él te tiene que ayudar, él sabe todo lo que puede hacer dentro de los límites de su lesión. No debiese ser dolorosa, por lo tanto, es una técnica que puede ser muy bien, que es muy amable con el paciente. Ofrece una respuesta máxima para aumentar la fuerza, la coordinación y flexibilidad dentro, ¿cierto?, de los límites de la lesión del paciente. Finalmente, hablamos de que es absolutamente completo porque integra aspectos sensoriomotrices, es decir, tengo que oír, la propiocepción, tacto, ¿cierto? Motores y finalmente psicológicos porque el paciente es el que va, ¿cierto? Dándose cuenta de cómo va aumentando su fuerza y coordinación en la medida que vamos haciendo las técnicas. Otra cosa importante, por ejemplo, es que la fuerza muscular que vayamos nosotros, ¿cierto?, activando es directamente proporcional a las unidades motrices activas. Por lo tanto, entre más fuerza muscular, ¿cierto?, nosotros sabemos que hay un desbordamiento o reclutamiento de facilitación. Es lo que nosotros llamamos efecto radiación, que conversábamos anteriormente, o desbordamiento. Recuerden que este efecto de radiación o desbordamiento puede ser facilitatorio o inhibitorio, dependiendo si se produce en el músculo antagonista o en el músculo agonista, ¿ya? Antagonista. Otro fundamento importante es que como tiene la capacidad de un segmento estimular a otro o un grupo muscular estimular a otro, si logramos generar una mayor cantidad de fuerza y de tensión en algunos músculos que están débiles, esto también va a desbordar y va a ayudar a grupos que estén más débiles, ¿ya? Generando un movimiento continuo que es mucho más correcto que el que se hacía, por ejemplo, al inicio de la sesión. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos que exista para que la técnica de FNF sea exitosa? Primero, una unidad motora que esté indemne, que la capacidad de transmisión, ¿cierto?, de las vías e impulsos también esté sana y, ¿cierto?, necesitamos una demanda, es decir, que exista, ¿cierto?, un estímulo externo para poder realizar alguna de estas técnicas. Principios básicos de FNP. Primero, el paciente debe saber lo que vamos a hacer porque él es el hacedor, por decirlo así, es el ejecutor, la entidad más importante para poder realizar, ¿cierto?, el trabajo de las técnicas. Y tengo que enseñarle los patrones de FNP, tanto como para empezar como para terminar, ¿ya? Porque vamos a encontrarnos que estas técnicas dentro de sus protocolos tienen posiciones de inicio y posiciones de término que no varían, ¿cierto? Que tienen relación directa con patrones de movimientos normales y que se realizan en la vida cotidiana. Entonces, para poder nosotros enseñarle al paciente, debemos repetirlo varias veces, ¿ya? A través de estímulos visuales. Por lo tanto, el paciente tiene que observar el patrón, ¿ya? Para que haya una retroalimentación y luego él tenga un control de hacia dónde va y cómo es la posición que tiene que adquirir para empezar, para terminar o durante el movimiento. ¿Ok? Entonces, necesitamos que el paciente esté consciente, necesitamos que se sepa los patrones, necesitamos que se sepa las posiciones de inicio y de finalización, necesitamos que entienda el patrón, por eso hay que repetirlo varias veces para que se lo pueda aprender. Necesita ir observando el patrón en la medida que va haciendo el trabajo. Entonces se observa el patrón de inicio y lo sigue hasta el final. Este patrón que estoy haciendo yo es uno de los patrones de FNP.
nosotros vamos a hablar de diagonales, ¿ok? ¿Cuáles son las órdenes que tiene que dar el kine, el tratante o quien las haga? Son muy sencillas y sirven para solicitar cosas que yo necesito que el paciente realice, ¿ya? Generalmente se utiliza tirar o empujar cuando yo quiero que el paciente realice una contracción isotónica. Si yo quiero que realice una contracción isotónica, le digo tire o empuje. ¿Por qué empuje? Porque yo le voy a estar ofreciendo una resistencia externa, ¿ya? Donde generalmente al inicio del patrón. Si yo quiero que se produzca una contracción isométrica, que es lo que conversábamos anteriormente, yo le voy a decir que mantenga, ¿ya? Es decir, yo voy a producir una resistencia tal, máxima, una que permite el movimiento isotónica y después máxima, que implique que el paciente logre la contracción sin movimiento. Finalmente tenemos relaje o relajar, que es cuando yo necesito que volver nuevamente sobre el patrón y empezar de nuevo. ¿Qué otra cosa es importante? Entonces ya sabemos, el paciente tiene que estar observando el patrón todo el rato. Necesitamos una resistencia externa que tiene que ver con el contacto manual que tenga el tratante con el paciente. Necesito ciertas órdenes que son básicas: tirar, empujar, mantener, relajar. ¿Ya? Tirar, empujar para la isotonía, mantener para la isometría y relajar para pasar nuevamente, para empezar otra vez el patrón o pasar a otro patrón. Ok. Cuando yo realizo el contacto manual con el paciente, el contacto tiene que ser con una leve presión táctil y producir desde el principio una pequeña resistencia contraria al patrón que voy a realizar. Por ejemplo, si voy a realizar desde la flexión hacia la extensión, ¿cierto? Completa, el patrón, antes de que salga hacia la extensión, yo produzco un pequeño estímulo manual con una pequeña inflexión de presión hacia la misma flexión para que salga más rápidamente el estímulo hacia la extensión, ¿ya? El contacto debe ser firme, debe producir o generar el movimiento, facilitarlo, ¿cierto? Yo tengo que estar muy seguro de lo que estoy haciendo para que el paciente, ¿cierto?, no se equivoque. La posición del kinesiólogo tiene que ser de manera tal que no suelte al paciente durante la ejecución del patrón. Los patrones de movimiento del FNP se realizan en diagonales. Estas diagonales no las vamos a inventar, están descritas, ¿cierto? Y no debe perder la resistencia en ningún lapsus de tiempo ni de espacio mientras yo esté haciendo el patrón. Es decir, yo lo tomo aquí y no lo suelto, no lo suelto, no lo suelto, no lo suelto hasta llegar acá. Acá yo cambio de posición sin soltarlo y me devuelvo nuevamente por el patrón, ¿ya? Es decir, yo lo sigo con resistencia durante toda la amplitud del movimiento o del patrón. La resistencia que se realice va variando de acuerdo a la técnica que yo realice dentro del patrón. Es importante que facilite el movimiento, que este movimiento sea coordinado y esta resistencia puede ser mayor o menor dependiendo del objetivo del tratamiento cuando yo esté haciendo el patrón. El movimiento, como ya les dije, se realiza en planos oblicuos o diagonales. ¿Por qué? Porque lo que envuelve, lo que recubre la musculatura, que es la fascia, las cadenas faciales son oblicuas. Por lo tanto, seguimos los patrones de transmisión del movimiento que también tienen que ser oblicuos. Con esto logramos
propender a una contracción muscular máxima dentro de la misma lesión que tenga el paciente. La cadencia normal de un movimiento es en realidad el equilibrio de la contracción entre el agonista y el antagonista en un movimiento X. La sincronización que tenga el paciente con el tratante es muy importante para desencadenar el desbordamiento, que es lo que conversábamos anteriormente, ¿ok? El desbordamiento. Si yo no logro sincronizar este estímulo inicial para que aparezca, ¿cierto?, el reflejo primero y después con movimiento voluntario, ¿cierto?, puedo incidir en que no se produzca la máxima sumación de motoneuronas y no voy a lograr mi objetivo de aumentar, ¿cierto?, la fuerza y el movimiento coordinado y menos el control muscular, control motor que requiere. Cuando yo realizo esta tensión rápida antes de la contracción muscular activa o que sea voluntaria, ¿cierto?, facilita que el músculo responda con mayor fuerza a los mecanismos reflejos de estiramiento. Es decir, lo que yo estoy haciendo es producir un máximo estiramiento, por lo tanto, como ya sabemos que se produce una inhibición y se produce una excitación, la inhibición, este estiramiento me va a producir una estimulación que va a ser directamente proporcional al estiramiento, ¿cierto?, generando una mayor capacidad de sumación de neuronas de motoneuronas, ¿cierto?, al producir el movimiento. Estas técnicas se ocupan para facilitar un grupo agonista o para inhibir un grupo antagonista, o al revés, ¿ya? Por lo tanto, la elección de la técnica específica es lo que indica qué vamos a hacer, ¿ya? Y esto va a depender, obviamente, de una evaluación inicial del paciente, donde podremos observar de qué cosa es lo que necesita, ¿ya? ¿Qué es lo faltante? ¿Cuál es su grado de déficit? ¿Qué cosas son las que requiere? Y para aquello necesito primero hacer una valoración, ¿cierto?, funcional, musculoesquelética de la problemática. Entonces, tenemos dos tipos de técnicas de FNP. Las técnicas de potenciación, que potenciar implica facilitar, y técnicas de relajación o de inhibición, ¿ya?, que tienen que ver con inhibición o relajación. ¿Cuáles son las técnicas de potenciación que se realizan sobre estas diagonales? Primero, la contracción repetida, así se llaman, ¿ah? Recuerden que todas estas, su función principal es aumentar la fuerza, aumentar la resistencia y aumentar la coordinación de un grupo muscular. Después tengo la inversión lenta. La inversión lenta indica que ya no trabajo con el agonista, sino que trabajo con el antagonista. Inversión lenta mantenimiento. Trabajo con el antagonista y sobre aquella estoy trabajando también con contracción isométrica. Estabilización rítmica. Estabilización. ¿Se acuerdan qué significaba estabilización? Estabilización significa siempre isometría. Por lo tanto, aquí esta técnica se caracteriza por movimientos y contracción isométrico. Es decir, no se mueve, perdón, no es movimiento, sino que contracción isométrica. Y la iniciación rítmica, esta me gusta a mí, porque es un apoyo que se inicia el tratante trabajando, luego, ¿cierto?, le ayudo a que funcione mejor el patrón y finalmente el paciente lo termina.
Contracción repetida, objetivo principal, coordinación, ¿ya? Cuando tengo un paciente que realiza un movimiento que está descoordinado, cuando se produce, por ejemplo, una disquinesia escapular donde la musculatura está trabajando, pero trabaja de manera desordenada, generando que algunos, ¿cierto?, se potencien más que otros, generando la inhibición de estos otros, nosotros podemos hacer este tipo de técnica, ¿ya? ¿En qué consiste? El paciente se mueve de forma isotónica, es decir, con movimiento, contra una resistencia máxima repetidas veces. Por eso se llama, ¿cómo se llama? Contracción repetida. Hasta que detecta la fatiga en los componentes más débiles del movimiento, donde el paciente dice que molesta, que se cansa, ese es, ¿cierto?, la musculatura que yo tengo que ir a trabajar con mayor, ¿cierto?, exactitud. Generalmente, cuando realizo un estiramiento de este punto, de este grupo muscular, se facilitan los músculos más débiles, de modo que se logra un movimiento más suave y más coordinado. Entonces, en este caso, yo realizo un patrón completo buscando los puntos donde se encuentra la fatiga o la debilidad. Cuando llego o puedo individualizar ese punto, individualizar ese músculo que está alterado, ¿qué hago? Un estiramiento en este punto, ¿cierto? Generando que al estirar este músculo, luego voy a facilitar los que están más débiles, ¿cierto? Y finalmente, al estirar, después voy a lograr una mayor activación al volver sobre la técnica. La inversión lenta es muy parecido a la contracción repetida, pero no se hace sobre el agonista, sino que la hacemos sobre la antagonista. Y luego trabajamos con el agonista, es decir, invertimos el patrón. ¿Qué sucede con esto? La contracción inicial de los antagonistas facilita la adecuada contracción de los músculos agonistas por coordinación. Como trabajamos el músculo antagonista, al contraer este músculo y facilitarlo, estoy inhibiendo generando un estímulo de estiramiento máximo. Cuando cambio el patrón, nuevamente, estos que estaban débiles, que son los agonistas, ¿cierto?, van a tener un mayor reclutamiento de motoneuronas, por lo tanto van a estar, entre comillas, en mejor pie para poder realizar el movimiento coordinado. Entonces, tanto la inversión lenta como la contracción repetida, lo que corrigen son los desequilibrios en el par de fuerzas. Objetivo: desarrollar una amplitud de movimiento activo de los agonistas y coordinación o sincronización normal y recíproca con los antagonistas, ¿ya? ¿Qué le digo yo al paciente? Empujar, pero no empujo sobre el patrón alterado, sino que empujo sobre el patrón antagonista. Y ya le expliqué, ¿cierto? ¿Por qué? Cada vez que está empujando con el antagonista, estoy estirando el agonista, ¿ya? Entonces, estoy acá. El paciente tiene este problema, ¿cierto? Está en flexión completa. Y yo quiero trabajar, como estos músculos están facilitados, ¿cierto? Este que está acá está inhibido, en este caso, ¿ya? Porque acá hay una máxima contracción y aquí un máximo estiramiento. Hay un desequilibrio. Entonces, si puedo, ¿cierto? Voy a pedir que lo abra sobre el patrón, me empuje sobre, primero hago el estímulo, que me empuje sobre el patrón, lo voy a hacer acá adelante, pero que lo puedan ver aunque va hacia atrás, sobre el patrón agonista y que estire el antagonista. Y cuando voy de nuevo acá, ¿cierto? Le pido que relaje y me devuelvo nuevamente, ¿ok? Y otra vez, empujar, 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 y hago un punto, estire, 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 y para que se produzca el estiramiento del agonista, ¿ok?
yo quiero probar que si esto resultó, ¿cierto? Me voy por el patrón antagonista, vuelvo a hacer un estímulo y me devuelvo por el patrón agonista. Entonces, hago el estímulo, me abro hacia el antagonista, lo voy a mostrar para allá, aunque va para atrás, ¿cierto? Para que lo vean. Le pido que estire, ¿cierto? Que relaje y que nuevamente se vaya por el patrón agonista. Esto va a producir una mejor coordinación y sincronización de ambas técnicas, ¿cierto? O de ambos planos que estoy trabajando. Ya, vamos a la siguiente, que es la inversión lenta mantenimiento. Esta es una técnica que se trabaja también, ¿cierto? A través del agonista y del antagonista, pero en este caso el mantenimiento se produce a través de la contracción del antagonista. Es una contracción isotónica del agonista, seguida inmediatamente de una contracción isométrica con orden verbalizada de mantener al final de cada movimiento activo que se realice. La dirección del patrón se invierte, utilizando la misma secuencia de contracción sin relajación antes de cambiar al patrón agonista. Entonces, vamos otra vez. Le pido al paciente que trabaje por el agonista, por lo tanto esta vez voy a empezar acá. Le pido que trabaje, que haga completa la contracción isotónica del agonista. Cuando estoy acá le voy a pedir que yo voy a estar haciendo una resistencia, lo voy a mantener y le voy a pedir que se relaje. ¿Ok? Cada vez que termino el movimiento activo, le pido mantención del movimiento contra la resistencia que yo le estoy haciendo. El objetivo de esto es desarrollar la fuerza en un punto específico de la amplitud de movimiento. Es decir, si el paciente no llega hasta acá y no llega hasta el final, eso es una buena forma de poder trabajar, ¿ya? O si el paciente está acá y no puede subir completamente en flexión hasta arriba, también, ¿cierto? Es una forma de poder trabajar. La estabilización rítmica. La estabilización rítmica, como nosotros lo conversábamos, es solo mantener, ¿ya? Y se ofrece resistencia en todas las direcciones que se quiera producir el movimiento. Es decir, es una contracción isométrica del agonista seguida por una contracción isométrica del antagonista, ¿ya? Su objetivo principal es estabilizar el par de fuerzas. Esta se hace antes que las otras, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero estabilizo y después potencio. La orden que se da es mantener. Se ofrece una resistencia en ambas direcciones, ¿cierto? Y su objetivo principal es aumentar la fuerza y la resistencia. La iniciación rítmica es cuando el paciente no puede empezar un movimiento, tiene una alteración al principio del movimiento, ¿ya? Y la progresión es: lo hago yo primero, yo te ayudo, pero tú terminas, ¿ya? Es decir, yo lo empiezo como tratante, yo te ayudo en la mitad de la amplitud del movimiento, pero es el paciente el que debe concluir, ¿ya? Acá es muy importante, se produce cuando hay fatiga, cuando hay inhibición, cuando hay disminución del tono. Y este movimiento, lo más importante es que esta técnica se hace lento sobre la diagonal, ¿ya? El objetivo es cuando yo no puedo iniciar el movimiento, es decir, yo como paciente, ¿cierto? Y cuando el tono, ¿cierto? O se encuentra disminuido, o en este caso, como es neurológico, se encuentra aumentado. O sea, cuando el problema es neurológico, se encuentra aumentado. Pero recuerden que nosotros lo vamos a usar para inhibición de tono. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a ver pacientes con problemas de aumento de tono. Nos vamos a ver problemas vemos espasmos y contracturas, pero no vamos a ver ¿cómo se llama cuando es neurológico? Se me acaba de ir el término. Ya, no importa. Eso. ¿Ya? ¿Espasticidad? Espasticidad, gracias, ¿cierto?
entonces nosotros vamos a ver cuando el tono disminuye, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo? Perdón. El objetivo de este entonces era cuando el paciente no es capaz de iniciar el movimiento. Estas 5 técnicas que vimos son técnicas de potenciación, es decir, facilitación. Producen una irradiación, un desbordamiento sumatorio, hacen que muchas motoneuronas trabajen. Las técnicas de relajación o estiramiento son técnicas inhibitorias, ¿ya? Y el objetivo principal de estas, son solamente 3, es aumentar la capacidad de movimiento basado en contracción-relajación, es decir, stretching, agonista y antagonista. Tenemos contraer, relajar, isotonía, mantener, relajar, isometría y jugamos con el agonista y el antagonista. Inversión lenta, mantener, relajar. Es decir, empiezo con el antagonista, sigo por el agonista, mantengo y luego relajo. Entonces, contraer, relajar es un tipo de estiramiento que mueve la parte corporal de forma pasiva hacia el patrón agonista, ¿ya? Lo que significa que primero voy a estirar, ¿cierto?, de forma pasiva hacia el patrón agonista. Si mi patrón agonista es en flexión, ¿cierto?, yo voy a estirar hacia la flexión, pero lo que estoy estirando es el patrón antagonista. No sé si se entiende, ¿ya? Entonces, estiro de forma pasiva hasta el agonista y pido que el paciente realice una contracción después hacia el patrón antagonista, desde el patrón agonista, ¿ya? Finalmente le digo contraiga, contraiga y luego relaje, ¿ya? Después las vamos a ver con mayor detención para que se puedan entender porque ya a uno se empieza como a confundir un poco, ¿ya? Esta técnica es muy beneficiosa cuando tenemos procesos de rigidez, espasmos mantenidos, ¿ya? Las instrucciones. Se le pide al paciente que empuje, contrayendo el agonista, el músculo que se estira, de forma isotónica contra la resistencia del paciente. Después el paciente relaja al agonista mientras el terapeuta mueve la parte del cuerpo en forma pasiva hasta donde se percibe la limitación. Entonces, vamos a suponer que el paciente tiene una problemática, ¿cierto?, de tensión, no llega a la extensión completa, ¿ok? Entonces le voy a pedir que empuje hacia la extensión, que va a ser mi patrón agonista, hasta donde más pueda, ¿cierto?, contra la resistencia que yo le estoy otorgando. Le pido que relaje y yo lo que voy a hacer es estirar hasta el final del movimiento, de manera pasiva. Lo voy a soltar, lo voy a relajar y vamos a empezar nuevamente. Contraiga, contraiga, contraiga. Vamos, vamos, dele empuje, 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 empuje. Suelte, relaje, estiro de manera pasiva y vuelvo de nuevo al empuje, empuje, empuje. ¿Ya? Mantener, relajar. Muy parecido a lo anterior, ¿cierto? Pero finalmente se le pide al paciente una contracción del antagonista isométrica contra resistencia, seguida de una contracción del agonista combinada con una leve presión del tratante para producir estiramiento máximo, ¿ya? Entonces, estoy en esta posición de contracción o de espasmo que no me permite llegar a la extensión, entonces le vamos a pedir empujar, soltar, empujar, soltar, empujar, soltar, empujar, soltar, suelte, relaje y voy al estiramiento pasivo, ¿ya? Entonces, empujo, suelto, relajo y voy al estiramiento pasivo. Inversión lenta, mantenimiento, relajar. La contracción isotónica del agonista, luego contracción isométrica del antagonista y se relajan finalmente produciendo un movimiento en la dirección del patrón agonista y estirando el antagonista. Vamos con esto. Vamos hacia la agonista, que era la extensión, que no se daba, ¿cierto? Algo le pasa a este tríceps y a este bíceps, ¿cierto? Que me está produciendo una
disminución de la extensión. Entonces, vamos hacia la extensión. Le pido, hago un estímulo primario, me voy con el paciente, ¿cierto? Hace la contracción isotónica, empuje, 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 ¿cierto? Relaje, me voy por el otro lado, vamos, empuje contra mi mano, pero yo no lo dejo porque es isometría, suelte, relaje y voy al estiramiento, ¿ya? Relajo y voy nuevamente. Estimulo, se abre, empuje, 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 suelte, vamos, empuje ahora contra mi mano, dele, 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 suelte, pum, y lo llevo al estiramiento pasivo. Ok, y hasta ahí técnicas. Todas estas que vimos son técnicas. Ahora vamos a ponerlo un poco más complejo y vamos a hablar de los patrones. Cada una de las técnicas que vimos anteriormente se producen sobre diagonales, patrones de movimiento, ¿ya? Tenemos varias. Tenemos en el cuello, tenemos en el tronco, tenemos y en las extremidades. Ya hablamos de que eran en espiral y también les conté por qué tenían que ser en la diagonal. Importante que por cada patrón de movimiento tengo dos diagonales o dos patrones de diagonales, que es la ida y la vuelta. Entonces, entre comillas, es como que fueran 4. ¿Ok? No vamos a ver este porque es más complicado, pero vamos a ver este porque nos va a servir mucho. Muy bien. Entonces, si quieren lo hacen conmigo. Yo no lo estoy mirando, no sé si se ve, espero que se vea. ¿Se ven mis dos brazos, chiquillos? ¿Sí? ¿No? Vamos a hacerlo primero con las extremidades superiores y después lo vamos a hacer con las inferiores. Ya. Primer patrón. Vamos a empezar con el patrón de flexión, aducción y, ¿cierto? Empezamos flexión, ADD y rotación externa. Primero empezamos con una, vamos a ir, esto empieza acá, ¿cierto? Y vamos a ir con una flexión, aducción y una rotación externa de brazo, ¿ok? Entonces, empezamos. Supinamos, radializamos, ponemos la zona palmar en flexión, ponemos los dedos en flexión y, hacemos una ADD, es decir, hacemos esto, ¿ya? El codo generalmente puede ir o flectado o extendido, dependiendo, ¿cierto?, del patrón alterado. Entonces, vamos. Esto es una diagonal de enrollamiento, por decirlo de alguna forma. Entonces, aducimos, rotamos hacia externo, está aquí. Generamos una supinación, flexión de codo, flexión de muñeca, una cubitalización con flexión de la mano y flexión de los dedos. Y esto que ustedes observan acá es el patrón típico, si ustedes lo observan bien, de los pacientes que tienen una hemiplegia, ¿ya? Este patrón es el que se libera, patrón de flexión. Por lo tanto, el débil es el de extensión y es donde tengo que trabajar. ¿Cómo se produce la vuelta? Bueno, la vuelta es el desenrollamiento. Entonces, extiendo los dedos, me voy a la radialización. Generalmente esto termina en supinación. Voy a extender el codo, espero que se vea, ¿cierto? Voy a una rotación interna y me voy, en este caso, hacia atrás. ¿Ya? Entonces hago esto así y me enrollo, y así y me desenrollo. ¿Ya? El otro patrón viene de adelante hacia atrás. Me voy en la extensión completa hacia adelante y me voy enrollando hacia atrás. A este yo le llamo, ¿cierto? Escondo la mano y tiro la piedra. Escondo la mano y tiro la piedra. Y este de acá tiene que ver con el mozo que lleva la bandeja. Miren, se va por acá y llega acá. Se va por acá y llega acá arriba. ¿Ya? Cada uno de los patrones y diagonales que ocupemos tiene que ver con cosas que nosotros hacemos en la vida cotidiana. Cuando ustedes extienden, cuando van a buscar algo arriba,
voy a echar más atrás para que se vea. Voy a buscar algo arriba, estoy en la cocina, voy a buscar algo arriba, miro la mano y cuando me devuelvo voy escondiendo la piedra. ¿Se dan cuenta? Extiendo arriba y me vengo abajo. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí uno para hacer las diagonales las exagera un poco. ¿Ok? ¿Qué pasa con la parte de las extremidades? La cabeza. La cabeza es flexión, me miro hacia allá, flexión con inclinación y rotación hacia el mismo lado, ¿ya? Y me voy desarrollando y hago una extensión con inclinación, con rotación al mismo lado, ¿ya? En el otro caso, hago una flexión con inclinación al mismo lado, con rotación al lado contrario, y me voy hacia la extensión con extensión con inclinación, con rotación al lado contrario. ¿Se dan cuenta? Y es lo mismo que nosotros hacemos cuando decimos, oye, mira para allá, hoy devuélvete, hoy me duele acá, hoy mira allá, ah, no, mira al otro lado. ¿Se dan cuenta, no? Entonces son los mismos patrones que utilizamos normalmente en la vida cotidiana. ¿Ya? ¿Qué pasa con los patrones de las extremidades inferiores? Voy a ver, si no se ve me avisan, no se rían de mi pijama. Le voy a mostrar unos videos también después. Ya, espero que se vea. La idea es que se vean las extremidades inferiores, ¿ya? La primera que se ocupa es llevar la pierna atrás en flexión completa y la termino en la punta del pie. Extensión y punta de pie, perdón. Empiezo con una punta de pie atrás, perdón, con una extensión de rodilla completa, perdón, con una flexión de rodilla y con una extensión o una flexión plantar, y termino con una dorsiflexión y con una extensión de rodilla. Eso hago, ¿ya? ¿Qué es lo que uno utiliza, por ejemplo, para pegarle a la pelota? La otra empieza acá adelante, ¿ya? Con una punta de pie, ¿ya? Y termina atrás con una apertura de piernas, ¿ok? Este es el otro patrón. ¿Bien? Generalmente lo hacemos con el paciente cuando éste se encuentra en decúbito supino, porque es mucho más fácil trabajar con la musculatura sin carga. Pero también se puede hacer, como lo acabamos de realizar, ¿cierto? Con el paciente de pie. Cualquiera está bien hecha siempre y cuando tengamos claro cuál es el patrón que vamos a trabajar. ¿Ya? Bueno, cada uno de los patrones entonces está descrito. Aquí tenemos algunas fotitos, pero las vamos a pasar y les voy a mostrar, después las pueden observar mejor. No está muy buena esta foto, pero también les van a servir. Y vamos a pasar ahora rápidamente. Espérenme un chiquitito que se quedó un poquito pegado, pero ya se va a despegar. Aquí está, vamos a descartar para que podamos cerrar esta presentación. Y yo les había buscado, ¿cierto? Dos videos. Este que está acá me gustó más que este otro, pero es porque se ven los patrones. Van a encontrar típicos muchos videos en la web que no tienen nada que ver con lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? En este video, ¿cierto? Vemos la tomada que me interesa mucho porque aquí en este video se ve, miren, él hace una tensión, una presión, ¿cierto? Toma al paciente, me gustó mucho esta tomada, lo toma, da una pequeña intención al principio del movimiento, espero que lo vean, es una resistencia, una presión, ¿cierto? Y se va a ir hacia el patrón, va a completar el patrón, ¿ya? Vamos a esperarle un ratito. Ahí va abriendo, ¿se dan cuenta? Lo sigue, lo sigue, lo sigue. Súper bien, me gustó este video. Muy bien, miren la mano al final. Ay, no se ve acá, pero a ver, veámoslo de nuevo
está extendiendo, se va desenrollando, entre comillas, ¿lo ven? Nunca suelta a su paciente, el paciente debiese estar observando su mano, ¿ya? Que yo diría que es lo único que termina, pero miren, hace un pequeño estímulo al principio del patrón, mírenlo, no sé si lo observan, ¿lo ven? Eso, hace una pequeña presión, estímulo y termina el patrón. Nuevamente, vamos, eso es, ¿ya? Eso es lo que yo requiero que se realice, miren, muy buena la tomada de este paciente, ¿ya? Ahí son las diagonales. Está mostrando cómo es la de extensión hacia la flexión. La tensión allá, un poquito de presión y se viene con él hacia la flexión, miren, y lo va enrollando completo. En este caso, él no ocupó la flexión de codo, ¿ya? Pero creo que se den cuenta del estímulo inicial. ¿Lo ven? Muy bien, ese pequeño estiramiento genera el reclutamiento. Y me parece que también tengo unos de extremidades inferiores. A ver, veamos. Chucu, 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 chucu. Ah, no, lo hizo solo de brazo. En este caso, ahí va a tirar la piedra y esconder la mano, ya que era el otro patrón. Pensé que había hecho de extremidades, pero parece que no lo hizo. Vamos con él, ¿cierto? El estímulo al inicio se desenrolla con él, ¿cierto? Y muestra la mano. Flexión completa y estiramiento. Se dan cuenta que son movimientos combinados. Bien, estímulo, bien, y sale el patrón. Estímulo de nuevo y sale el patrón. Súper, me gustó. Muy bien, voy a cerrar no era este de extremidades inferiores. Vamos a mostrar no es tan bueno como el otro, pero muestra las diagonales. Ahí está. La de cabeza, ¿cierto? Me parece que estos chiquillos eran alumnos porque pusieron extensión con C. Algunas también de la escápula, que son movilizaciones de escápula, que también lo encontré bueno, miren. Elevación con depresión hacia anterior y hacia posterior en un patrón diagonal. Ahí tenemos la extensión si se dan cuenta aquí, la tomada no es la misma que la otra, ella lo suelta, no debería soltarlos nunca, ¿ya? Y no hace el estímulo inicial, pero muestra el patrón, ¿ya? Y aquí tenemos de ambas extremidades, ¿cierto? Ayuda mucho al control de tronco. También lo otro bueno es que la chica que está haciendo de paciente, si ustedes observan, mira el patrón todo el rato, que eso es muy importante, aunque la tomada de la tratante no es la mejor, ¿cierto? Veamos en extremidades, aquí hizo las diagonales, no, esta es la de cadera que hizo lo mismo que la escápula, vamos a adelantarlo un poquitito, posteroelevación, anterodepresión, ¿cierto? Y vamos a la de extremidades, que fue un poco lo que yo les mostré, pero acostado. Entonces, esta chiquilla se pierde un poquito, vamos hacia adelante y luego vamos hacia atrás. Ahí se equivocó el patrón. Vamos de nuevo. Este sí, ese sí, ese está mejor ejecutado, aunque si ustedes se dan cuenta no hubo una intención de realizar la técnica, ¿ya? No hay una buena tomada, pero les muestra el patrón. Eso es, vamos de nuevo aquí. Ahí hizo una pequeña cosa.
Y esta me gustó porque trabaja, yo creo que es una técnica de potenciación, ahí está, la ven, yo la haría ahí con flexión de rodillas y terminaría con extensión de rodillas, como un sapito, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque uno cuando se va hacia arriba tiende a la flexión, entonces uno tiene que seguir los patrones normales. Lo que está haciendo ella es anormal, porque lo normal es que en la diagonal uno haga una flexión de rodillas. Y acá en la última parte muestran cómo en un patrón, ¿cierto? Uno puede ayudar a alguna actividad diaria que tiene que ver con los patrones cruzados. Por ejemplo, ahí, ¿cierto? Debería ser un estímulo para el reclutamiento que no lo hace, ¿cierto? Pero como es un video demostrativo y finalmente usa el patrón para sacársela. Muy bien. Chan, chan. Esos son los mejores que encontré. Muy bien, chicos. Preguntas de FNP. La FNP es jodido porque es súper complejo, es difícil, no es fácil. ¿Ya? Gracias por acompañarme. Bueno, cuando vamos a la práctica, probablemente muchas de las dudas que surjan con respecto a la practicidad las vamos a poder solucionar. Mientras tanto, ¿cierto? Es importante que recuerden que un pequeño estímulo de estiramiento genera el reclutamiento, el desborde, y si no, no se produce, ¿cierto? El fundamento de la técnica y me estoy perdiendo en el trabajo que estoy haciendo. ¿Dudas? Profe, sí. Dígame. No sé si puede explicar un poquito, es que no entendí muy bien lo de lo de la inhibición autógena. Ya, le explico. La inhibición autógena es cuando se produce un estímulo externo. Dice, mueve el brazo. Vamos a hacer una flexión del bíceps porque me quiero tomar un vaso de agua, ¿ya? Mi estímulo es el vaso de agua y lo que necesito es una flexión del codo a través del bíceps para poder lograr la flexión. ¿Qué pasa neurofisiológicamente? Porque lo que ocurre, este proceso es natural, es normal que ocurra, o ocurre, ¿ya? ¿Qué pasa con la inhibición autógena? Dentro del mismo músculo bíceps se está produciendo a través de este estímulo externo y vía aferente un estímulo que fue al asta anterior de la médula, volvió al bíceps y dijo hay que contraerlo, ¿ya? Pero ¿cuánto hay que contraerlo para que no me pase y bote el vaso? ¿Ya? O sea lo suficiente, o no sea tan débil que no canse llegar el vaso a mis labios, ¿ya? Para que sea lo justo, se produce una contracción y a la vez que se produce esa contracción debido a la excitación o la facilitación de la motoneurona alfa, se va a estar produciendo inmediatamente en ese mismo músculo un estímulo inhibitorio a través de la motoneurona gamma en el uso neuromuscular, ¿ya? Mientras que la alfa trabaja en Golgi. Entonces, mientras una contrae, la otra relaja de manera de controlar y moderar la contracción de este músculo para que sea lo suficiente, necesaria y específica para llevar el vaso a la boca. Que no es lo mismo, por ejemplo, la que necesito para levantar una piedra, ya que probablemente ahí va a haber más un nivel excitatorio que inhibitorio porque necesito un reclutamiento de mayor cantidad de motoneuronas. A la vez que está ocurriendo esto, que es la inhibición autógena, para que éste se pueda contraer, este se tiene que estirar. Entonces se está produciendo la inhibición recíproca, es decir, mientras se está produciendo estos dos, motoneurona alfa y gamma acá trabajando, excitando, inhibiendo, inmediatamente y de manera espontánea y al mismo tiempo se está generando un proceso de inhibición reflejo de estiramiento de los músculos antagonistas, motoneurona gamma, uso. Y el uso, ¿cierto? Dice, estírense estas fibras para que se produzca la mayor contracción posible que requiere este músculo para llevar el vaso a la boca, ¿ya? Que obviamente es controlado y de acuerdo a lo que está la petición o la provocación del músculo que tiene que hacer el gesto.
La Merari dice, profe, ¿la estimulación inicial se puede realizar con un TENS como para completar o activar el músculo? No, porque el TENS específicamente no es un facilitador. El TENS es un inhibidor porque es analgesia, ¿ya? Entonces la estimulación inicial se hace con un calentamiento previo, enseñándole el patrón para el aprendizaje motor, ¿cierto? Y este estímulo de estiramiento no me lo puede dar ningún elemento de fisioterapia, ¿ya? Esto que hace así, lo hace solo el tratante y la mano, que es estiramiento, desborde, activación. Eso es lo que sucede. Bien. ¿Alguna otra consulta? Lizeth, ¿quedó bien? De nada, Merari. ¿Entendió Sí, ahora profe, o...? Ah, ya. Qué bueno. gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Javiera, Merari, ¿no? No, profe, por ahora no. Ya. Bueno, cualquier cosa que les pido, si es que no quedó esto tan claro, ¿cierto? Revisen la ponencia, léanla, las dudas me las hacen llegar por el WhatsApp y lo conversamos. ¿Ok? Ha sido un gusto haber compartido esta noche con ustedes. Siempre es un gusto y nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Ya? Nos vemos, chiquillos. Profe, De la otra nada. semana Sí, Javi. en horario normal. Horario normal. Recuerde que tenemos tenemos una clase por sección, pero en el fondo son dos clases, los que no pueden ir a una van a la otra y la otra la queda grabada. Ahora ya sabemos que aparte de esta la pueden también bajar por YouTube porque la estoy subiendo porque el Teams El canal. a veces no la sube. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda. Maxi, dígame. Falta la clase de... O sea, ¿va a pasar neurodinamia igual o no? La neurodinamia la vamos a ver en un video, se supone que es más de neuro, pero creo que sí voy a intentar darle por lo menos los fundamentos de la neurodinamia, ¿ya? Ya. Porque me da la impresión que nadie se las pasa, precisos. Sí, se ve Ya, súper poco. chicos, eco. Ok, nos vemos entonces. Nos vemos, chao. Saludos. Chao, Chao, profe. chao.